elementos de que la imagen de México en Europa y fuera de México fue muy negativa por los elementos negativos de imagen que se dieron en las elecciones. Sí, Hoy vemos un presidente que, a pesar de la crítica, tiene una posición mayoritaria de su partido en el Congreso Nacional y que las reformas estructurales son referentes. En el caso de las 4 presencias del presidente Peña Nieto en Europa, que son interesantes de carácter multilateral, Unión Europea con el CELAC, otro en la FAO, y 2 bilaterales, la revisión del tratado del Acuerdo General de Libre Comercio entre la Unión Europea y, por supuesto, y se comentó hace unos minutos, la visita oficial, no de Estado, la visita oficial del presidente en Italia, que está por concluir. Yo creo que tenemos una escena interesante. Primero vemos una estrategia del presidente Peña Nieto de reposicionar la política exterior de México por el prestigio que en un momento dado tuvo y que por otras prioridades y la alternancia bajó de nivel, literalmente. Hoy vemos que esta recuperación de política exterior de México está también una estrategia de diversificación. Somos un país que tiene una relación muy importante, necesaria y inercial con Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, pero la búsqueda de una relación que también desea Europa con México es importante. México trae una tasa de crecimiento de la economía que es superior a muchos países de la Unión Europea. España e Italia son unos ejemplos muy claros, pero esta dinámica de la actividad económica de México, pues en el caso de Italia, por ejemplo, 1.400 empresas italianas tienen actividad permanente con México. Y esto implica que hay una relación bilateral creciente. Recordemos que en el Acuerdo General de Libre Comercio es un acuerdo que se firmó en los últimos meses de la administración del presidente Zedillo. Recordemos que en esos años, la negociación, la Unión Europea pedía para México la cláusula de revisión, no solamente de la estructura económica del país, sino que la Unión Europea se ve a sí misma como una unión de democracias. Y en esta actividad, pues los 28 países que son miembros están bajo un régimen democrático y este es un elemento que en su momento México pues dio el paso democrático en la alternancia. Entonces tenemos estos elementos. ¿Qué contenidos tienen? Por supuesto, los grandes bosquejos, las grandes pinceladas de las relaciones multilaterales van en la parte de creación de las vías de comercio. Por supuesto, los temas de medio ambiente son fundamentales y parte puntual hizo su acuerdo con la Unión Europea para traer el acuerdo al día de las reformas estructurales que tiene México. Es decir, había elementos de redacción, había elementos que no estaban sincronizados con el tema de las reformas estructurales. 2 temas o 3 quizá, energía laboral y, por supuesto, la parte educativa. Y hay una parte fiscal también de reciprocidad que tiene que avanzar y, por supuesto, el tema de visión de conjunto. Europa está en un proceso muy severo de actividad económica. Vemos que el tema de migración del norte de África sigue siendo una crisis. Pero recordemos que durante el siglo XIX, buena parte del XX, Europa tuvo una responsabilidad económica o un control económico sobre buena parte de Europa y hoy la parte de Europa del subsahara, es decir, la parte de la Europa no mediterránea, sino la parte sur de Europa, la parte de África no mediterránea, la del subsahara es la que tiene el mayor nivel de pobreza, el mayor nivel de desnutrición, el mayor nivel de violación de derechos humanos. Y aquí hay una llamada de atención. Europa tiene responsabilidad con esa parte del sur de África y en esta relación con América Latina vamos a tener que buscar que sea una relación de igual a igual y que esa relación de igual a igual se mantenga y siga creciendo. Ha sido más de 200.000 millones de euros la inversión que está teniendo en este caso la Unión Europea sobre Latinoamérica. Entonces, en la medida que se rompen barreras, aumentan los flujos de actividad, mejoran las relaciones comerciales y, por supuesto, se generan proyectos de cascada. A mí no me gusta hablar de encadenamientos. Yo como liberal no me gustan las cadenas de ningún tipo. Entonces, prefiero que sea un efecto cascada. Se hacen grupos de empresarios binacionales, en el caso de este foro que se hizo en Italia,
Y este grupo de empresarios binacionales buscan grandes proyectos detonadores de inversión y de comercio bilaterales que sean un efecto cascada para empresas medianas, pequeñas y para, por supuesto, la parte de demanda de no solamente de bienes básicos, sino también de buenas fuentes de empleo. En ese sentido, tenemos un escenario muy positivo logrado por México en esta semana en Europa, un escenario de desarrollo de una serie de nuevas avenidas para consolidar lo que se ha logrado. Y vemos, por ejemplo, que en el caso de Italia, el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, educativa y de administración pública y de justicia civil. Y esto es interesante. Los 2 años que se ha llevado la administración actual en